Okay, thank you very much. I think Gracias. Son las 3:01, de manera que vamos a empezar. Bienvenidos de vuelta. Recordarán que algunos colegas habían pedido la palabra. Se trata de 6 miembros del comité que desean intervenir. Les ruego que planteen sus preguntas con brevedad, sin presentar el contexto, sino yendo al grano. Empezamos con la señora Aho Asuma. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo una pregunta sobre la salud en general. No disponemos de los índices de desnutrición. ¿Y qué sucede con el Plan Nacional en materia de nutrición? Y luego en materia de obesidad, ¿qué se hace en relación con los alimentos que no son sanos? ¿Hay algún programa de cuidados? Después, enfermedades respiratorias. Iniciaron ustedes diferentes campañas. ¿Cuándo empiezan? ¿Antes o durante el invierno? Para prevenir la pulmonía. Y luego, ¿qué hacen respecto del paludismo, de la malaria? Se trata de mosquiteras impregnadas con insecticida y cómo luchan contra los vectores. Luego, las enfermedades de diarrea. Se habla de ello durante las campañas de vacunación y si se ofrece vitamina A. Luego, la lactancia materna. ¿Hay algún tipo de medida contra la publicidad de los sustitutos de la leche materna? Luego, en cuanto a salud de los adolescentes, ya se habló de los suicidios y los embarazos. Los niños pueden acceder a una prueba de VIH-Sida y en caso de que los haya, ¿cuántos se ofrecen? Y dijeron ustedes que quieren reducir el índice de embarazos en un 10%. ¿Qué estrategias quieren aplicar para ello? Dicen ustedes que llevan a cabo también visitas a domicilio. ¿Disponen ustedes de personal suficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente, para llevar a cabo labores de asesoría? Luego, nos damos cuenta de que separan a las niñas de sus familias. ¿Y por qué? Cuando estaría mejor en un entorno familiar que en un centro. Luego, en cuanto al abuso de sustancias psicotrópicas, incluyendo el alcohol, ¿qué programas existen también en el entorno rural donde se consume mucho alcohol? Vemos también que incrementó el número de niños toxicómanos alcohólicos. ¿Hay algún programa de prevención? ¿Hay una ley que prohíba la venta de alcohol a menores y la adquisición por parte de ellos de alcohol? Y luego, quería preguntar si hay algún programa de desintoxicación, rehabilitación y reinserción, tanto familiar como social como profesional. ¿Y qué objetivos tiene dicho programa? Luego también en su informe dijeron que llevaron a cabo 5 estudios sobre la utilización de las drogas, cuyos resultados se deberían conocer desde el 2012. ¿Qué pasa con ello? Y quería preguntar si ya se presentó al público. Luego, en cuanto a salud mental, quería insistir en cuanto a los niños que tienen síndrome de déficit de atención e hiperactividad, que padecen un exceso de medicación. ¿Y por qué? ¿Por qué están sometidos a tantos medicamentos? Hay especialistas que no solamente diagnostiquen este síndrome, sino que determinen también las causas profundas y qué medidas se toman para evitar que se ejerza demasiada presión sobre los niños y para involucrar a los padres en los tratamientos de sus hijos. Luego, en cuanto al SIDA, querríamos que nos diera más precisiones en cuanto al índice de prevalencia de SIDA, sobre todo en el caso de las mujeres embarazadas. Sé que llevan ustedes avance en la materia, pero querría preguntar si tienen algún tipo de programa de diagnóstico o vigilancia para las mujeres embarazadas. ¿Se llevan a cabo algún tipo de consultas prenatales en centros especializados? Y luego, ¿qué pasa con los niños afectados e infectados? ¿Hay algún programa? ¿Cuántos hay y qué se hace al respecto? También constatamos
que los niños que tienen VIH-Sida están discriminados. Entonces querría preguntar si tienen algún tipo de campaña que estén llevando a cabo o que tengan previsto llevar a cabo luego infecciones paralelas, es decir, tuberculosis y otras que se presentan cuando los pacientes tienen SIDA. Pueden acceder a medicamentos tipo ARV, o sea, antirretrovirales y también contra la tuberculosis. Y luego, ¿cuáles son los datos epidemiológicos en materia de VIH-Sida en Chile? Gracias. Gracias, señora. Señora Idrisi, tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo preguntas sobre la adopción. En el informe del Estado parte, y por cierto ya lo mencionaron cuando lo presentaron, se menciona que se está llevando a cabo una enmienda legislativa respecto de la ley que rige las adopciones en Chile. Pues querríamos recibir más informaciones sobre el contenido de esa ley y los esfuerzos que se hacen para que esté de conformidad con la CRC, con la Convención de los Derechos del Niño. También mencionan que en ese proyecto se va a homogeneizar el umbral de edad para que el niño dé su beneplácito. En la ley actual es de 14 años para niños y 12 años para niñas. ¿Pero a qué nivel se va a cambiar la edad? ¿12 años para ambos sexos o 14 años para ambos sexos? Luego, en cuanto también a adopciones, constatamos que hay un incremento de adopciones año tras año, lo cual está muy bien si son familias estables como alternativa a la institucionalización. Pero aún así, querría recibir información desglosada por sexo, por edad y etnia. Sexo, edad y etnia. Luego, en cuanto al programa de conocimiento y acceso a los orígenes del niño, es una posibilidad que se ofrece en todo tipo de adopciones, es decir, adopción de tipo sencillo o adopción plena. Luego, en lo que se refiere a la adopción internacional, que es una alternativa subsidiaria, cuando las características específicas del candidato a la adopción pues hacen que en el Estado parte sea difícil que encuentre personas interesadas en adoptarle, se abren las puertas a la adopción internacional. Bueno, pues querría, por favor, que me digan de forma precisa qué son estas situaciones específicas que dicen que dificultan que un niño pueda ser adoptado en Chile, en su propio país. Bueno, pues cuáles son esas condiciones específicas a las que ustedes aluden. Y querría también preguntarles cuánto dura el procedimiento de adopción en el caso de las adopciones internacionales. Después, ¿qué sucede con el principio que figura en la CRC de que haya seguimiento del niño, es decir, en cuanto al respeto de su derecho a la educación, derechos lingüísticos, culturales? Querría ver hasta qué punto se respetan. Y ello me lleva a otra pregunta relacionada sobre el respeto de los mismos derechos en el caso de la adopción de los niños refugiados y las adopciones internacionales. Luego, otra pregunta en materia de discriminación en el caso de las familias que adoptan. En Chile, las familias homosexuales no pueden adoptar niños. Familias homosexuales no pueden adoptar niños. Pongamos que hay una pareja homosexual y uno tiene ya un niño y fallece el otro progenitor. ¿Qué pasa con ese niño? Es decir, no lo puede adoptar el que era el compañero homosexual superviviente. ¿Qué sucede con dicho niño? Gracias. Thank you, Mr. Gracias. Señor Gastó tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, buenas tardes más bien, y bienvenidos a todos los miembros de la delegación de Chile. Querría referirme a dos temas. Primero, los niños
indígenas y segundo, los niños de la calle. En cuanto a los niños indígenas, no podemos sino constatar que son víctimas en general de diferentes formas de discriminación. 3 ejemplos. Son víctimas de violencia, tienen un acceso desigual al agua y, por último, no se les enseñan de manera suficiente sus respectivos idiomas, sus lenguas. ¿Qué intención tiene el Estado parte y el Gobierno al respecto? El informe del Estado parte afirma que hay un organismo responsable de los niños indígenas. ¿Podrían comunicarnos cuál es la composición de dicho ente u organismo para que tengamos una idea más clara de lo que es la representación de esas comunidades? Porque a fin de cuentas se trata de definir sus propios objetivos. Luego, se aplican diferentes programas de educación en materia de salud durante los últimos años. Querría preguntar si se llevó a cabo una evaluación de los resultados y si los programas se fueron adaptando y si se van a prolongar durante los próximos años. Ahora, niños de la calle. En 2012 se lanzó una política pública a tal efecto. Pero si nos limitamos a leer el texto, no se entiende perfectamente si es una política general para adultos y para niños que viven en la calle o si por el contrario es una política específica para los niños de la calle. Luego también se nos comunica que hay proyectos de acogida o alojamiento instaurados por la CENAM, pero que solo se encuentran cerca de la capital, en los alrededores de la capital. Querría preguntar si se van a lanzar proyectos similares en otras ciudades del país. En su informe dicen ustedes que se llevó a cabo una segunda investigación, una encuesta, en 2012 sobre las personas que viven en la calle, pero nuevamente sin precisar si se trata de niños o adultos, o ambos. ¿Qué resultados tuvo esa encuesta? ¿Y qué medidas se tomaron en diferentes ámbitos como la salud, la educación, la vivienda para los niños de la calle? Y ahora ya mi última pregunta. Se han elaborado y aplicado diferentes programas. ¿Se ha llevado a cabo algún tipo de evaluación de los resultados de dichos programas y cómo se han ido ajustando de manera que estén conformes a las necesidades de los niños de la calle? Gracias. Gracias. Señora Sandberg, no. No, señora Winter tiene la palabra y luego el señor Nelson. Saludos, dice la señora Winter. En cuanto a la justicia juvenil, niños víctimas y niños testigos. La asistencia letrada para los niños que fueron víctimas o que son testigos todavía no está institucionalizada. ¿Hay alguna posibilidad de ofrecer asistencia letrada a esos niños cuando están testificando ante el tribunal, sobre todo cuando fueron víctimas de trata o tráfico o violencia doméstica? Luego, si un niño, ya sea víctima o testigo, no está representado por un representante legal, no puede ser parte de su propio proceso jurídico. No se puede nombrar un representante ad litem para el juicio. Y en caso afirmativo, ¿cómo? Luego, se dijo a menudo que los niños víctimas tienen que contar una y otra vez lo que les pasó. Hasta 12 veces tienen que contar su historia. Bueno, ¿hay alguna posibilidad a lo mejor de utilizar medios técnicos como videoconferencia u otros y grabarlo en vídeo y después proyectarlo más veces en lugar de pedirle una y otra vez al niño que cuente la misma historia? En cuanto al protocolo facultativo, el OPAC, en la Escuela de las Fuerzas Aéreas, que exige que ya con 17 años se enrolen en dicha escuela. Puede haber diferencias en cuanto a la utilización de armas en la Escuela de Fuerzas Armadas entre los que tienen 17 y 18 años. Ahora, señor Nelson, gracias. Iré al grano, como pidió el presidente. Tengo una pregunta en cuanto a los elevados índices de suicidio juvenil. El Estado parte.
introdujo ya o tiene previsto introducir alguna medida para luchar contra este elevado número de suicidios juveniles? Luego, ¿tienen líneas telefónicas, helplines, líneas telefónicas de prevención del suicidio donde los juveniles, los adolescentes, pueden llamar por teléfono y recibir asesoría de expertos? La segunda pregunta es sobre la detención prejudicial o detención cautelar. Parece que hay un número desproporcionadamente grande de delincuentes juveniles que están en detención cautelar a la espera de ser enjuiciados. ¿Por qué es así? Y después, en caso de que las haya, ¿hay algún tipo de medida que se esté llevando a cabo para reducir el número de menores detenidos en detención cautelar? Gracias. Gracias. Tiene la palabra Su Excelencia la jefa de delegación. Señora. Muchas gracias. Queremos, en primer lugar, terminar con las preguntas que nos hicieron en el transcurso de la mañana y luego continuaremos con las otras. Entonces, voy a dejar con la palabra a Antonio Urrejola para que se refiera a la Ley de Identidad de Género. Gracias. Solo queríamos señalar, en la mañana se comentó que la Ley de Identidad de Género no contemplaba a los niños, pero queríamos informarle al comité que con fecha 13 de julio el Ejecutivo presentó una indicación al proyecto de ley que incluye expresamente a los niños para poder solicitarle hacer una presentación de solicitud de identidad. Este proyecto está actualmente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El artículo referido a la posibilidad de que los niños puedan solicitar el cambio ya ha sido aprobado en la comisión y lo que está pendiente ahora es discutir los artículos referidos al procedimiento mediante el cual esos niños hacen la solicitud. Gracias. Andrea Torres, responsable del programa Chile. Andrea Torres, responsable del programa Chile Crece Contigo del Ministerio de Desarrollo Social. Buenas tardes. Respecto a la situación, la atención de los niños y niñas y adolescentes en situación de pobreza, ¿qué políticas sociales se están aplicando para este sector? Efectivamente, la pobreza tiene rostro de niño, es decir, este segmento de la población es el que presenta las mayores tasas de pobreza por ingresos en Chile. Por ello, el Estado chileno está reforzando programas y políticas actualmente en ejecución e incluso ampliando la medición de la pobreza desde una basada en ingresos a una de carácter multidimensional, de manera que dispongamos de la mayor y mejor información para diseñar y reformular políticas sociales. Chile tiene una larga trayectoria de políticas universales en educación y salud. Sobre estas últimas, la evidencia de sus resultados ha sido patente. Basta observar los niveles de mortalidad infantil y su descenso en el tiempo. En educación existen las becas escolares que van desde la promoción de la retención escolar hasta la entrega de materiales educativos y que hoy además se está abordando una reforma orientada a mejorar la calidad que contribuirá a disminuir la pobreza y desigualdad. Para grupos más específicos de la población, con necesidades particulares, Chile cuenta con un sistema de protección social que parte con Chile Crece Contigo, el cual, a través de intervenciones que contribuyen a un mayor desarrollo infantil, busca reducir desigualdades de origen. Asimismo, contamos con otros programas y servicios, como por ejemplo el subsistema de seguridad y oportunidades, que focaliza en las familias de extrema pobreza y que entrega apoyo psicosocial, sociolaboral y algunas transferencias económicas para apoyar, por ejemplo, la asistencia a salud, la inserción laboral de las familias y la educación. Reconocemos, no obstante, que para superar la pobreza es necesario fortalecer el vínculo entre la protección social y las políticas del mercado de trabajo, es decir, la complementariedad de la protección social con la inversión en capital humano. Para estos efectos, el Gobierno se ha propuesto un ambicioso programa de capacitación y fomento de la participación laboral orientada a las personas que enfrentan las mayores barreras de acceso para incorporarse o permanecer de manera sostenida en el mercado de trabajo. Además, se consideran componentes que complementan la estrategia y busca asegurar la permanencia a lo largo de toda la capacitación. Estamos considerando nivelación escolar, continuidad de estudios, certificación de competencias. De esta manera, la inversión en capital humano
contribuirá a reducir desigualdades, facilitando el acceso a trabajo decente y fortaleciendo la autonomía y la integración de las familias y con ello el mayor bienestar de los niños y las niñas. Respecto de Chile Crece Contigo y la consulta que nos hicieran en la mañana, como ustedes bien saben, Chile Crece Contigo constituye el subsistema de protección integral a la infancia desde los 0 a los 4 años y su objetivo central es acompañar la trayectoria del desarrollo de los niños y niñas a través de diferentes programas y servicios, tanto para los niños como para sus familias. La coordinación está radicada en el Ministerio de Desarrollo Social y trabaja fuertemente con educación, salud y los gobiernos locales, entre los principales actores involucrados. El próximo año se iniciará la extensión de Chile Crece Contigo para responder al mandato e interés de la presidenta Bachelet de ampliar Chile Crece Contigo hasta los 9 años. Iremos avanzando gradualmente con foco en los niños y sus familias, con foco en acompañar su trayectoria de desarrollo, identificando factores protectores de su desarrollo, pesquisa activa de factores de riesgo y activación de acciones preventivas para promover el óptimo desarrollo de los niños, con foco también en sus familias y comunidades y promoviendo lo que ha sido el sello de Chile Crece Contigo, es decir, la coordinación intersectorial entre los distintos actores. Gracias. A continuación, Alejandro Salinas, representante de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se va a referir a las niños, niñas y adolescentes y actividades empresariales. Y también al tema medioambiental. Muchas gracias. Chile tiene un compromiso con la comunidad internacional de poner en práctica los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos adoptados por el Consejo de Derechos Humanos. El Estado chileno asumió la obligación de velar por la protección de los derechos de los grupos vulnerables de la sociedad, entre ellos los niños, niñas y adolescentes, y para tal efecto ha tomado en cuenta las recomendaciones contenidas en la observación general número 16 de este comité. Para tal efecto, nuestro país se ha comprometido en elaborar un plan de acción nacional de derechos humanos y empresas. La elaboración de este plan está siendo coordinada por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cabe hacer presente que Chile es el segundo país en América Latina que está trabajando en esta materia. Como primer paso, se está realizando un estudio de diagnóstico que identificará la situación actual en relación con la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas. Además, se tendrán en evaluación las acciones que ha estado llevando a cabo el Estado y los vacíos que actualmente tiene nuestro sistema legislativo y las políticas públicas en esta materia. La evaluación que se está llevando a cabo está siendo hecha por un centro universitario independiente con apoyo técnico y financiero del Instituto Danés de Derechos Humanos. Los resultados de este estudio estarán disponibles en enero de 2016 y posteriormente se llevarán a cabo un conjunto de consultas públicas con los stakeholders con el objeto de realizar un proceso participativo y transparente conforme a las directrices que emanan de los propios principios. Para apoyar el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores se constituyó además un grupo de trabajo interministerial integrado por 9 ministerios, más el punto nacional de contacto de la OCDE. Este grupo será el encargado de elaborar las medidas que constituirán efectivamente el plan de acción, tomando en cuenta tanto los resultados del estudio de línea base, más las consultas públicas que se proyectan realizar a partir del primer semestre del año 2016. Evidentemente, en este proceso de elaboración del plan de acción vamos a tener en cuenta las recomendaciones y las observaciones que nos ha hecho este Comité de Derechos del Niño, con el objeto de poner un foco especial en los derechos de los niños y adolescentes. En relación con otras medidas adoptadas por el Estado para efectos de garantizar y evitar
el impacto negativo de la actividad empresarial en los niños y niñas y adolescentes, el Estado ha adoptado una serie de medidas para evitar que estas actividades afecten o vulneren los derechos de los niños y adolescentes. Al respecto, cabe señalar que la actividad productiva del Estado, la orientación de la actividad productiva del Estado es hacia un modelo de desarrollo sustentable. En esta perspectiva, a partir del año 2010, Chile fortaleció su institucionalidad con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, del Servicio de Evaluación Ambiental, de la Superintendencia de Medio Ambiente, más los tribunales ambientales, y además un consejo que se denomina Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que es un organismo asesor público-privado que asesora directamente al Ministerio de Economía. Por otra parte, el Estado ha adoptado una serie de medidas específicas respecto a ciertos tipos de industrias con el objeto de minimizar sus impactos negativos en las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de la industria forestal, se puede señalar que el Estado elaboró un convenio marco con el Consejo Nacional de Producción Limpia, que es un órgano también público-privado, adoptado en el año 2010, y que tiene como propósito mejorar la producción y lograr un producto de calidad que evite altos índices de contaminación atmosférica causada por el uso de leña, que constituye una de las causas de enfermedades respiratorias y cardiovasculares que afectan especialmente a los niños. Además, el Ministerio del Medio Ambiente, por su parte, ha realizado una serie de estudios y análisis técnicos que contemplan la evaluación de los beneficios o las ventajas que las normas medioambientales pueden generar en la población más vulnerable, especialmente niños. Asimismo, y con el objeto de concluir la exposición, en el ámbito de la educación, el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando una serie de procesos de educación ambiental que buscan obtener un impacto directo en la formación de niños y adolescentes. Ahí, a modo de ejemplo, se puede señalar la iniciativa, por ejemplo, del convenio entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles con el Ministerio de Medio Ambiente o el Certificado Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales. Muchas gracias. A continuación, Camila Prada para responder sobre lo relativo a bullying del Ministerio de Educación. Buenas tardes. Respecto a la consulta realizada acerca de la ley de violencia en contexto escolar y a partir de las limitaciones presentadas en la aplicación de esta ley, la reforma educacional en curso intenciona un nuevo enfoque de la política de convivencia escolar, el cual incluye el bullying y otros actos que refuerzan la violencia, la cual apunta a reforzar el carácter formativo, a reforzar a los y las estudiantes como sujetos de derechos, desarrollar escuelas inclusivas, incentivar comunidades participativas y poner en marcha una gestión territorial. Durante este año se han elaborado, entregado y difundido materiales de apoyo técnico-pedagógico, orientaciones a los equipos directivos para la implementación de la Ley de Violencia Escolar, se han capacitado a los encargados de convivencia escolar sobre la política y gestión de la buena convivencia escolar y se han entregado conceptos claves para la resolución alternativa de conflictos. También se está desarrollando el programa de aulas del bienestar, que busca contribuir al fortalecimiento de la educación pública, entregando herramientas y apoyo a los establecimientos educacionales municipales para resolver las condicionantes biopsicosociales a las que se ven enfrentados sus estudiantes y la comunidad educativa en general, que incluye programas de salud mental. Para esto, se trabaja en forma intersectorial y coordinada con el Ministerio de Salud, que pone a disposición sus conocimientos en ámbito de salud mental. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con su programa Habilidades para la Vida, que también se focaliza en salud mental y desarrollo de factores protectores.
con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y el Ministerio de Educación. Por su parte, la Junta Nacional de Jardines Infantiles cuenta desde el año 2008 con una política de buen trato hacia niños y niñas que establece líneas estratégicas y protocolos de acción de promoción de ambientes que garanticen el buen trato e intervención ante una vulneración de derechos. Finalmente, y en el ámbito de la educación parvularia, la ley número 20.832, promulgada recientemente, en abril de este año, crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia, que establece la obligatoriedad de reglamentos internos de estos establecimientos que incorporen políticas de promoción de los derechos del niño y la niña, así como orientaciones pedagógicas y protocolos de prevención y actuación ante conductas que constituyan falta a su seguridad y a la buena convivencia, tales como abusos sexuales o maltrato infantil. Muchas gracias, Camila. A continuación, en relación a la protección contra castigo y violencia, Gloria Sepúlveda, que es representante del Servicio Nacional de Menores. Sí, buenas tardes. En relación a la protección contra el castigo corporal, el Estado de Chile ha tomado una serie de medidas legislativas para prohibirlo. En primer lugar, en el año 2008 se promulgó la Ley 20.286, que modificó el artículo primero del artículo 234, el inciso primero del artículo 234 del Código Civil, que establece que los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos cuidando que ello no menoscabe su salud ni desarrollo personal, agregando que esta facultad excluye toda forma de maltrato físico y psicológico y deberá, en todo caso, ejercerse en conformidad a la ley y a la Convención sobre los Derechos del Niño. En agosto del año 2014, la bancada de senadores por la infancia ingresó un proyecto de ley que modifica el Código Civil, introduciendo el artículo 234 bis, con el objeto de prohibir el castigo corporal y cualquier trato degradante a los padres y a toda persona encargada del cuidado de niños, niñas y adolescentes. En materia penal, por otra parte, el Ejecutivo ha refundido un conjunto de mociones parlamentarias destinadas a aumentar la penalidad y demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes y otras personas en estado vulnerable, a través de la presentación al Congreso Nacional de una moción que tipifica el delito de maltrato, ya sea físico o psicológico. Esta moción agrega además una agravante en caso del adulto que tiene el deber de cuidado y el delito no esté contemplado en los tipos penales establecidos en la Ley de Violencia Intrafamiliar. En este caso, se establecen sanciones para quienes atenten en contra de menores de 14 años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad. Este proyecto busca lograr que el adulto agresor se responsabilice por su agresión y al mismo tiempo cambiar la matriz cultural de maltrato en Chile al incorporar la pena accesoria de talleres para maltratadores. El proyecto es prioritario y se le ha otorgado suma urgencia. Respecto a la protección contra la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, en el ámbito legislativo, el año 2013 se aprobó la Ley 20.685 que agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad. El proyecto de ley de maltrato infantil antes señalado incorpora un artículo transitorio que sube las penas por violencia intrafamiliar de presidio menor en su grado mínimo a presidio menor en su grado medio. Respecto de las medidas para la atención y respuesta a niños y niñas víctimas de violencia, podemos señalar, subrayar, digamos, el tema del programa de apoyo a víctimas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que cuenta con un servicio de atención
de atención activo las 24 horas del día, que entrega asistencia a víctimas de delitos violentos en el sitio del suceso y que se encuentra activo en 2 regiones del país. El servicio interviene en el caso de victimizaciones graves, incluyendo delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes. Entre las medidas adoptadas por el Servicio Nacional de Menores para prevenir y actuar oportunamente ante eventuales situaciones de maltrato de niños, niñas y adolescentes destacan, en primer lugar, los programas de reparación a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato constitutivo de delito, aumentando de 67 programas en el año 2012 a 107 programas en el año 2014, con un total de 9.535 plazas. Complementariamente, existe una oferta de programas de representación jurídica que aumentó entre 2012 y 2014 de 4 proyectos en la región metropolitana a 8 funcionando en 5 regiones. Respecto de los niños víctimas en residencia, la dictación de las circulares 2308 y 2309 establecieron protocolos para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes usuarios de los servicios del Servicio Nacional de Menores, prohibiendo el maltrato físico y obligando a denunciar los hechos, otorgar contención y reparación a la víctima del maltrato y adoptar todas las medidas tendientes a terminar con la vulneración y restituir los derechos afectados. La circular 2308 ha sido aplicada en 80 situaciones, permitiendo identificar 114 víctimas de maltrato psicológico, un 3%, maltrato físico, un 37%, y delito sexual, un 60%. En cuanto a edad, la mayoría se concentra en el tramo de 7 a 14 años y un 51.8% son niñas. El 73% fueron víctimas de agresores del contexto extrafamiliar, incluyendo pares del centro residencial, cuya cifra alcanza 25. Lo anterior ha implicado la interposición de denuncias ante tribunales, coordinación con proyectos de reparación, revisión de rutinas diarias en los centros, entre otras medidas. Por otra parte, la circular 2309 se aplicó en 67 situaciones, 22.4 delitos sexuales y 77.6 otras formas de maltrato. Todas fueron denunciadas al Tribunal de Familia y además se decretaron 8 sumarios administrativos a fin de investigar presuntas infracciones a los estatutos administrativos del servicio público. El 23.9% de los casos, en el 23.9% de los casos, el agresor era de la familia o desconocido, y en el 76.1% de funcionarios o pares de las víctimas, respecto de las que se alcanza un número de 86. Me voy a referir también al fono denuncia que consultaron en la mañana. Este fono denuncia funciona a las 24 horas porque después del horario de oficina la línea es transferida a la Brigada de Delitos Sexuales, que funciona en el servicio médico legal durante todas las 24 horas. Respecto de la agravante, respecto de la consulta que se hizo sobre los sacerdotes, cabe señalar que Chile es un Estado laico y hay 2 maneras en las cuales se puede agravar. Se usa un agravante para estos casos porque existe el agravante en el caso de se comete el delito con abuso de confianza. Y también existe, en el caso de violación de niñas y adolescentes de 14 y 18 años, cuando existe una relación de dependencia o la persona, el victimario, está encargado de su cuidado o educación o tiene con ello una relación laboral. Existe
un artículo en el Código Penal, el 363, que constituye un delito más gravoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Entonces, a continuación, Luis Correa, representante del Ministerio del Interior, para ver la violencia policial en contexto de manifestaciones sociales. Muy buenas tardes. En primer lugar, jefa, voy a hacerme cargo de la cuestión de la imprescriptibilidad de la tortura. En materia de tortura, el Gobierno presentó hace unas semanas una indicación de ley que tipifica el delito de tortura de conformidad a los estándares internacionales, declarando en consecuencia que dicho delito es imprescriptible. Sin perjuicio de eso, y yendo a la cuestión concreta, el Código Penal chileno vigente establece en el artículo 150, letra A, un delito que se denomina apremios ilegítimos. Es decir, cuando un agente público, en este caso un policía, realiza actos que constituyen maltrato físico e inclusive psicológico respecto de niños, niñas y adolescentes. En estos casos, el delito, cuando resulta con lesiones graves u homicidio, la pena puede llegar a 15 años de presidio efectivo. En este orden de cosas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado y ha motivado dos resoluciones relevantes obtenidas recientemente en octubre del año 2014. Una, Rol 1144 de la Corte de Temuco, otra, Rol 27295-14 de la Corte Suprema. Lo relevante de estos dos fallos que hago mención, o de estas dos sentencias que hago mención, es que señala que efectivamente el actuar de los carabineros, en este caso, en allanamientos a comunidades indígenas, no se ajustan a los protocolos diseñados por los propios carabineros y remite entonces los antecedentes a los tribunales ordinarios, al Ministerio Público para que inicie las investigaciones penales. Investigaciones penales que además han sido motivadas o que han sido presentadas querellas criminales por el INDH. Además, en el contexto de las protestas de agosto del 2013, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior presentaron querellas por delito de apremio ilegítimo en favor del adolescente de iniciales CR en contra de funcionarios de inteligencia de la Policía de Investigaciones y tres de estos funcionarios de policía se encuentran actualmente formalizados con medidas cautelares de alta intensidad, como señala el derecho chileno. Yendo al punto en concreto en relación a las violencias policiales, en contexto de protesta social, hay que señalar que la ley 20.502 del año 2012 señala que las policías tienen una dependencia jerárquica respecto del Ministerio del Interior. Esto significa, en buenos términos, que en consecuencia estas policías dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior. Y a partir de ahí se han realizado, recogiendo a más recomendaciones de este comité, tres cuestiones que nos parecen relevantes comentar al comité. En primer lugar, están los protocolos realizados por Carabineros el año 2014, que básicamente constituyen un conjunto importante de protocolos con la aportación de organismos de derecho humano internacional, la aportación del INDH y de otras instituciones, que básicamente lo que señalan y lo relevante de esto es que determina quién, qué funcionario, qué agente policial es responsable de qué cosa en cuestión, de modo de luego poder escrutar la acción de dicho agente policial para poder determinar las medidas disciplinarias que correspondan en una parte y las medidas penales que correspondan en la otra. En este orden de cosas también, y a propósito del contexto y de lo que señala la jefa de nuestra delegación, a propósito de las manifestaciones de los estudiantes del año 2011, respecto del homicidio del adolescente de iniciales MG, el Ministerio del Interior ha presentado querella criminal en contra de dos funcionarios policiales, querella criminal y ha sido parte activa. Este asunto se encuentra actualmente para revisión de la Corte Suprema, por cuanto, en opinión del Ministerio del Interior, estamos en presencia de un homicidio culposo, de un homicidio calificado y no de un homicidio culposo, cuestión técnica que se está discutiendo
precisamente en esta semana ante la segunda sala penal de la Corte Suprema. Y termino finalmente señalando que dado lo señalado al principio, vale decir, la dependencia jerárquica de las policías en relación con el Ministerio del Interior, se ha señalado, se ha provocado, mejor dicho, y hemos comprometido los esfuerzos de realizar trabajos de coordinación con las policías de modo de adecuar la reglamentación de las policías para efectos de cuando un agente policial sea condenado a una pena que no constituya necesariamente una pena de cárcel, sea dado de baja de inmediato a través de un procedimiento no utilizado hasta el momento que se denomina conducta mala, y eso es un compromiso que ha suscrito el Ministerio del Interior recientemente. Y lo segundo, que también es una cuestión que también lo planteaba la presidenta de la delegación, que además no es otra cosa que reiterar algo que ha planteado este comité, pero que han dicho los tribunales chilenos, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, en cuanto a enviar en el curso de este ejercicio legislativo una modificación al artículo 6º del Código de Justicia Militar, esto es, que las víctimas, pensando en niños, niñas y adolescentes, de actos que importen comisiones de delitos severos, estoy pensando en homicidios o lesiones graves, sean conocidos por la justicia ordinaria y no por la justicia militar. Es todo cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias, Luis. A continuación, y tratando de responder a los minutos que habíamos hablado por cada uno, nos vamos a referir al sistema alternativo de cuidado. Marta Olivares, representante del Ministerio de Justicia, tiene la palabra. Muchas gracias. Uno de los compromisos hitos de la presidenta Michelle Bachelet es la responsabilidad del Estado de apoyar a las familias en su rol principal de agente del bienestar y desarrollo de los niños y niñas. En este contexto, el Servicio Nacional de Menores ha reforzado en los últimos años su política de desinternación por medio del aumento de los programas ambulatorios y la disminución de los sistemas residenciales. Se ha aumentado de 510 proyectos en el año 2007 a 738 en el año 2014, alcanzando una cobertura de 549.909 niños a nivel nacional entre estos años. En el año 2014, de los 738 proyectos mencionados, 34 proyectos son de intervención breve para la prevención focalizada, que permiten una cobertura de 2.499 niños a través de intervención psicosocial y familiar para abordar vulneraciones de derechos como negligencia parental, maltrato leve, psicológico y testigo de violencia intrafamiliar, entre otros. Los 50 proyectos de prevención comunitaria existentes fueron reconvertidos en un nuevo modelo denominado Programas de Prevención Focalizada, que abordan lo promocional educativo, instalándose 175 programas de este tipo con una cobertura de 15.375 plazas. Durante el año 2014 se atendieron a 9.796 niños, niñas y adolescentes en proyectos de intervención breve, a 28.011 niños y niñas adolescentes en programas de prevención focalizada y a 6.665 niños y adolescentes en proyectos de prevención comunitaria. El Consejo, en el tema de programas familia de acogida, el Consejo Nacional de la Infancia, el Ministerio de Justicia y el Servicio Nacional de Menores se encuentran implementando diversas medidas para garantizar la entrega de prestaciones de calidad a los niños separados de su familia. En el año 2014, el Servicio Nacional de Menores realizó el rediseño de programas de familia de acogida, el que apunta a tener un carácter especializado y cuenta con mayores recursos presupuestarios. Durante el año 2014, el Servicio Nacional de Menores realizó concursos públicos de proyectos destinados a ejecutar un nuevo programa de familias de acogida especializada con un programa de protección especial en el país. Se licitaron 56 proyectos que implican
una cobertura de 3.611 plazas distribuidas en 13 regiones del país. Y respecto de la consulta específica de aquellos niños mayores de 2 años con algún familiar o su madre que está privado de libertad, existe para los niños y niñas adolescentes hasta 18 años con un adulto significativo privado de libertad el programa de apoyo a niñas y niñas y adolescentes denominado Abriendo Caminos, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social como parte del sistema de protección social chileno. Su objetivo es contribuir en la generación de acciones preventivas y reparatorias en las condiciones de desarrollo de estos niños, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de habilidades, capacidades que le permitan alcanzar mejores condiciones de vida. Contempla diagnóstico, apoyo psicosocial, sociolaboral, transferencias monetarias y acceso a oferta pública para la familia. Tiene cobertura a nivel nacional, empezó en el año 2009 y hasta la fecha ha atendido a más de 15.000 niños, niñas y adolescentes. Todo cuanto puedo decir al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y en relación a las preguntas relativas a niños y niñas con discapacidad, va a responder Andrea Torres, representante del Ministerio de Desarrollo Social. En el año 2014 se conformó la Comisión Asesora Presidencial, órgano encargado de elaborar una propuesta de Plan Nacional sobre la Inclusión Social 2015-2025 en los ámbitos de discapacidad, salud mental y cuidado. Este plan se está construyendo de manera participativa a través de 65 audiencias públicas a fin de recabar información sobre la situación de personas con discapacidad, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Se han realizado ya 15 encuentros ciudadanos a nivel país y en 2 de las regiones con mayor población del país tuvieron como público objetivo a los niños, niñas y adolescentes. Este plan establecerá medidas destinadas a la niñez y adolescencia en los ámbitos de educación, salud, recreación, cultura, accesibilidad y lucha contra la discriminación y formación profesional. Su seguimiento se realizará a través de la plataforma de monitoreo de programas del Ministerio de Desarrollo Social, considerando indicadores de proceso y resultados. Estará disponible a fines de este año. Junto con la anterior, es posible informar que este año se realizó el segundo Estudio Nacional de Discapacidad en Chile, que contiene un módulo infantil que nos permitirá contar con información actualizada y comparable internacionalmente, pues el modelo de encuesta fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y es uno de los instrumentos diseñados para determinar líneas bases en esta población. Su alcance es nacional, urbano, rural y regional, y los primeros resultados, los resultados preliminares, estarán disponibles en diciembre del presente año. Junto con lo anterior, es posible señalar algunas de las medidas en ejecución que tenemos en el marco de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad. En primer lugar, el programa de ayudas técnicas, que entrega financiamiento total o parcial de los elementos o implementos que requiere una persona con discapacidad y que puede tener como objetivo prevenir la progresión de la misma, mejorarla o recuperar su funcionalidad. Focaliza su acción en personas de escasos recursos o en las instituciones sin fines de lucro que las atienden. En este contexto se enmarca el programa de atención temprana que garantiza ayudas técnicas tales como audífonos, órtesis, prótesis y elementos de rehabilitación a niños y niñas que pertenecen al sistema de protección Chile Crece Contigo. Además, hay acciones en el área de la cultura que permiten financiar proyectos dirigidos a niños, niñas y adolescentes cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo integral a través de la música, la danza, el arte,
en interacción con otros pares, sus familias y comunidades. En el ámbito de la salud, el Servicio Nacional de Discapacidad está desarrollando los programas de prevención y promoción de la salud para personas en situación de discapacidad y de fortalecimiento de la red de rehabilitación con base comunitaria. Además, existe un Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos que tiene un área de salud que incentiva la promoción de la salud, la prevención de la discapacidad y la rehabilitación de base comunitaria a través del financiamiento a organizaciones comunitarias y sociales. Los proyectos financiados en el área de salud están destinados a establecer en los dispositivos de salud de la atención primaria procesos de rehabilitación basados en la comunidad con atención a niños y niñas en situación de discapacidad en sus propios territorios. Se entregan implementos de rehabilitación específicos para este grupo etario y se promueve la incorporación de las familias para que sean agentes activos en los procesos de prevención y rehabilitación. Esta es una acción complementaria a lo que ya realiza el Ministerio de Salud. En el área de justicia, Senadis también tiene convenios con las corporaciones de asistencia judicial con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las personas en situación de discapacidad. Se han promovido y realizado capacitaciones a funcionarios públicos y se han difundido los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y además, Senadis realiza asesoría técnica en diversos proyectos que buscan promover la accesibilidad a través del mobiliario universal, las rutas accesibles y los juegos inclusivos. Muchas gracias, Andrea. Y en relación a la esterilización forzada, Pilar, del Ministerio de Salud. Buenas tardes. En relación a las medidas para garantizar que no se esterilicen a niñas con discapacidad, el Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud cuenta con la norma técnica de esterilización quirúrgica en personas con enfermedad mental, en la cual se indica que no puede solicitarse un procedimiento de esterilización en menores de edad con discapacidad psíquica, dado que no ha completado su desarrollo y de requerir un método de anticoncepción, deberá optarse siempre por métodos anticonceptivos reversibles. Esta normativa está vigente y tiene por objeto la aplicación de un procedimiento que sea lo más restrictivo posible cuando la persona no posee capacidad para dar su consentimiento informado, siendo la minoría de edad un criterio de exclusión incuestionable para indicar la realización del procedimiento. Continúas inmediatamente en relación a las otras preguntas relativas a derecho a la salud que tienen que ver con embarazo adolescente, despenalización del aborto, entre otras. Por favor. En cuanto a embarazo adolescente, el embarazo adolescente se ha vinculado a múltiples determinantes sociales de las que el Estado se hace cargo desde una mirada ecológica e intersectorial. Reconoce dos ámbitos de acción, la prevención y el acompañamiento del embarazo adolescente. En relación a la prevención del embarazo, el Ministerio de Salud ha incluido como meta de la Estrategia Nacional de Salud 2011-2020 disminuir en un 10% la tasa de fecundidad proyectada en población menor de 19 años. Para esto se consideran las siguientes estrategias: el fortalecimiento de la educación en salud sexual y reproductiva, aumentando cobertura y calidad de atención y capacitación, la visita domiciliaria como una estrategia de intervención para la prevención de segundo embarazo. En el año 2014 se realiza una experiencia piloto de visita domiciliaria entre el Servicio Nacional de la Mujer y Ministerio de Salud. Y actualmente se trabaja para proyectar este trabajo hacia los servicios públicos de salud del país. En cuanto al acompañamiento de adolescentes embarazadas, existen las siguientes iniciativas. El programa de atención a la maternidad adolescente, ejecutado en 13 regiones del país, en que el año 2014 participaron 3.000 adolescentes embarazadas o con hijos de hasta 2 años, y que fue ampliado a mujeres y hombres en todo el amplio espectro del ciclo vital de las personas.
2. La Mesa Intersectorial sobre Embarazo Adolescente, convocada por el Ministerio de Salud y la que tiene dentro de sus objetivos mejorar la retención y reincorporación de adolescentes embarazadas, madres y padres en el sistema escolar. 3. Las medidas para el aseguramiento de la continuidad de estudios del Ministerio de Educación, entre las que destacan la prohibición de expulsión de los padres adolescentes y la implementación del programa Para que Estudie Contigo, de alcance nacional, que contemplan salas cunas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. La Residencia para la Protección de Adolescentes Embarazadas y Madres Adolescentes Separadas de sus familias, que funcionaron entre el año 2012 y 2014 en 5 regiones del país. El subprograma de apoyo y orientación a la familia de origen del niño o niña, del Departamento de Adopción del Servicio Nacional de Menores, el que busca informar, orientar y apoyar a la familia de origen en su proceso de decisión sobre la posible adopción del niño. En cuanto a la despenalización del aborto, el 31 de enero del 2015, el Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. 1. Cuando la mujer se encuentre en riesgo vital presente o futuro, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida. 2. Cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. 3. Cuando el embarazo sea resultado de una violación, siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación, tratándose de un menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 18 semanas de gestación. Actualmente este proyecto está siendo discutido en el Congreso y es una ley prioritaria en el gobierno de la presidenta Bachelet. En cuanto a prevención del suicidio de adolescentes, el Ministerio de Salud ha incluido esta temática también dentro de las prioridades de salud en la Estrategia Nacional de Salud 2011 y 2020, fijando como meta disminuir en un 15% la mortalidad por suicidio en adolescentes. Para ello se han tomado las siguientes medidas: el aumento progresivo de la cobertura de control de salud integral de joven sano, que permite evaluar el estado de salud y así prevenir situaciones de riesgo de suicidio. Implementar el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, el que se desarrolla mediante un trabajo intersectorial, detectando casos de riesgo y fortaleciendo la vigilancia de los intentos suicidas en adolescentes. En cuanto a la malnutrición por exceso, el Estado se ha propuesto como meta disminuir en un 10% la prevalencia de obesidad en menores de 6 años, nuevamente incorporado en la Estrategia Nacional de Salud. Para esto se han desarrollado estrategias individuales, poblacionales y estructurales. Por medio de las estrategias individuales se ha fortalecido las actividades de atención primaria de la salud, basado fundamentalmente en la consejería y atención nutricional. Como estrategias poblacionales, se están desarrollando una campaña publicitaria de medios de comunicación masivos para promover la alimentación saludable, así como la estrategia de municipios, comunas y comunidades saludables, que no solo están vinculados a la malnutrición, sino a estilos de vida saludables. Y tiene como objetivo que las alcaldías desarrollen y promuevan intervenciones en su territorio. Por último, en el ámbito estructural, el año 2012 se promulgó la Ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, cuyos elementos más relevantes son: 1. La incorporación de etiquetado a aquellos alimentos que no cumplan con los estándares de sodio, grasas saturadas, azúcares y calorías requeridos. 2. Restricción de la venta y el uso de alimentos dañinos en los establecimientos educacionales. 3. Prohibición acerca de la publicidad de alimentos no saludables dirigidos a niños y niñas. Thank you very much. I have 3 colleagues who asked for the floor for a follow-up. Mr. Cardona, Ms. Sandberg, and Ms. Oviedo. Mr. Cardona.
Gracias, presidente. Muy rápidamente, son tres cuestiones de seguimiento. La primera, en relación con el entorno familiar, les agradezco la información que han proporcionado, pero ¿podrían completarlo en relación con el apoyo que reciben, en primer lugar, las madres que son jefes de hogar para evitar en esa situación en las cuales ellas son cabeza de familia, la situación de atención a los niños y sobre todo en una sociedad, y eso traspasa todas sus intervenciones, donde el machismo todavía está anclado? ¿Qué políticas activas hay para que los padres asuman sus obligaciones parentales y evitar que esto no se produzca? En segundo lugar, en relación con la discapacidad, les agradezco las respuestas que nos han dado. Varias de ellas estaban ya en las respuestas por escrito, pero no han respondido a los temas de educación inclusiva, a las políticas para pasar de educación especial a educación inclusiva, a la cuantificación de las políticas que han hecho, porque nos hablan de planes, pero no sabemos en qué se traducen, si es un caso, si es en todas las ciudades, si solamente es en la capital. Y, por último, y en relación con seguimiento, y aunque el tema fue tratado a última hora de la mañana, quería preguntarle a la magistrada, ¿es posible que un juez que trata con niños no tenga ninguna formación específica sobre niños? Es decir, los cursos que se imparten son voluntarios y entonces no hay obligación para tener una plaza, por ejemplo, de juez de familia, de tener una formación específica sobre derechos del niño. Gracias. Gracias, señor Cardona. Señora Sandberg tiene la palabra. Tengo dos preguntas. La primera, sobre los cuidados alternativos. Dijeron ustedes que hay una política centrada para sacar a los niños de las instituciones y llevarlos con sus padres, con sus familias. Luego hay una cosa que a lo mejor lo dijeron, pero no lo entendí o no me llegó. ¿Hay algún tipo de apoyo a la familia biológica mientras su hijo está sometido a cuidados para que así puedan ocuparse del niño y recuperarlo para que vuelva con la familia? La segunda pregunta se refiere a la salud mental de los niños y los suicidios. ¿Hay enfermeras en todas las escuelas que vayan allí con regularidad y que sean accesibles para los niños? Sé que en muchos países existen, pero hay una carestía, hay una escasez. Y los niños, pues muchas veces cuando requieren acudir a una enfermera o a un consejero, no está porque tiene poco tiempo. Querría saber si tiene algún sistema. Gracias, señor Oviedo. Tiene la palabra. Yo tengo dos preguntas de seguimiento y dos nuevas. La primera pregunta de seguimiento es, ¿puede un Estado laico actuar para lograr que los curas abusadores sean juzgados por la justicia ordinaria? Porque eso es lo que se les pide a los estados a la larga en este asunto, porque generalmente la Iglesia les protege y quedan estos en la impunidad, estos casos en la impunidad. He visto que en Chile se ha estado logrando ciertas actuaciones, pero quisiéramos saber más al respecto. Luego, igualmente, puede también actuar para prevenir, para en un acuerdo con la Iglesia Católica, hacer una acción fuerte de prevención para que este tipo de abusos se sigan cometiendo. La segunda pregunta de seguimiento es referido al sistema de acogimiento. Yo había hecho más bien una pregunta en el sentido de conocer cuáles van a ser esos grandes cambios que el nuevo sistema logre en Chile. Sin embargo, me han contestado con las medidas que ahora tienen en concreto. Es de entenderse entonces de que no hay otros cambios que tengan pensados, porque sí se ha visto que hay serias limitaciones en el modelo actual. El mismo hecho de que el 60% de niños que actualmente están en el sistema de acogimiento tienen familias
y sin embargo no se ha logrado esa reinserción familiar, sí nos hace pensar en que puede haber problemas en la forma que ahora se tiene, en la forma que ahora se maneja el sistema de acogimiento. Y las dos preguntas nuevas, la una es relacionada, ya se habló en la mañana con los niños, niñas y adolescentes transexuales. La preocupación es, ¿a estos niños se les da algún tipo de apoyo? Sufren tanta discriminación, tanta estigmatización. ¿Hay personal, hay algún programa que se les dé una protección especial, se les dé ayuda psicológica, etcétera, etcétera, o a sus familias? Y la última, referida a la lactancia materna, no lo logré encontrar cuando se preguntó sobre salud ni en las respuestas. Se ve que en Chile se retrocedió muchísimo en cuanto a esta práctica. Se ve también todos los esfuerzos que se está haciendo para que se recupere esta práctica. Pero quisiéramos preguntar cuánto se está haciendo a nivel institucional para garantizar que haya hospitales amigos de los niños, cuánto se está haciendo en relación a los acuerdos que existen a nivel internacional sobre este tema, si Chile está o no cumpliéndolos. Eso sería todo, señor presidente. Thank you. Gracias. Señor Cotrane tiene la palabra. Gracias, presidente. Querría volver a referirme a ese proyecto de ley sobre el aborto que se presentó el 31 de enero del año presente. Se nos presentaron una serie de casos en los cuales no se considera como delito el aborto, que son los que llamamos en general aborto terapéutico, es decir, cuando está amenazada la vida de la madre o del feto, o cuando el aborto se hace porque el embarazo es consecuencia de una violación y ese plazo se limita a 3 meses. Mientras que en otros países, cuando se acepta el aborto terapéutico, no hay límite de tiempo. Y 3 meses, aún así, solamente se aceptaría en caso de decisión de la madre. Entonces, lo que nos preocupa es que el tratamiento para las niñas de 14 a 18 años también esté limitado a esos abortos solamente, o sea, a los abortos terapéuticos, y que solamente se permita que el embarazo pues llegue hasta los 5 meses. Es decir, eso es preocupante. Habría que despenalizar el aborto, por lo menos para las niñas, y no con los límites que se proponen en ese proyecto de ley, que a mí personalmente me parece muy restrictivo. De ello ya hablaremos. Y no creo yo que represente una evolución sobre este tema. Gracias. Gracias. La señora Aho Asuna tiene la palabra. Gracias, presidente. Tengo una pregunta sobre las visitas a domicilio. Pregunté antes si hay personal suficiente, equipos suficientes para llevar a cabo ese tipo de visitas. Y les pregunto si no consideran que esos niños podrían recibir apoyo del gobierno, pero permaneciendo dentro de su entorno familiar. Y ahora tengo otra pregunta complementaria sobre el aborto. ¿Qué medidas se están tomando para que las jóvenes puedan acceder a un aborto sin riesgos y en buenas condiciones? Y pregunto también si hay programas para alentar a una paternidad responsable y una orientación de la actividad sexual, considerando también el papel de los hombres, los niños, chicos y hombres. Gracias. Excelencia, tiene usted la palabra. Estimado miembro del comité, voy a sugerir que sigamos respondiendo. Hay varias de las preguntas que ustedes han insistido que están en la respuesta que habíamos preparado, y otras las podemos tomar al final para aclarar, especialmente algunas cosas que no han quedado lo suficientemente claro, como el tema de la ley de aborto, considerando que Chile es un país que hasta este minuto
tiene prohibido el aborto y que estamos en discusión de una ley que por 3 causales se acepta el aborto. Pediría que después podamos aclarar lo que ha quedado en duda. Entonces, sugiero que respondamos lo que habíamos quedado anteriormente, todo lo relativo al derecho a la educación, que incluye el tema de la discapacidad, que no lo habíamos contestado anteriormente. Gracias, Presidenta. En relación a las medidas para terminar con la segregación y avanzar en la inclusión, uno de los pilares de la reforma educacional, construida desde los principios de derecho social y no del régimen de mercado, conlleva avanzar en mejorar la calidad educativa, reducir la segregación en pos de una mayor inclusión, garantizar la gratuidad universal y poner fin al lucro dentro del sistema educacional. Como comentó uno de los miembros del comité, el 8 de junio de este año fue publicada la Ley de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado. En relación al término de la selección, gradualmente a partir del año 2017, los establecimientos que reciban aportes del Estado dejarán de seleccionar estudiantes y de solicitar pruebas o antecedentes económicos. Cuando el establecimiento elegido por la familia cuente con igual número de postulantes y vacantes, él o la estudiante podrá ingresar automáticamente. De no haber cupos suficientes, se deberá usar un sistema de selección aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria, mecanismo definido desde el Ministerio de Educación y no por parte de los establecimientos educacionales. En relación al copago, para el año 2018 se espera alcanzar el 93% de gratuidad en los establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado, lo que se traduce en que más de 730.000 estudiantes podrán estudiar sin pagar. A la fecha, 739 establecimientos particulares subvencionados han decidido acceder a la gratuidad, lo que significa que a partir del año 2016, aproximadamente 230.000 familias educarán a sus hijos e hijas en las mismas escuelas, pero ahora sin pagar. En el año 2018, el lucro de la educación escolar y con recursos públicos se termina, por lo que ya no hay más retiro de utilidades por parte de los sostenedores. Todas las escuelas que reciban aportes públicos y vía copago serán administrados por personas jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, comenzarán a recibir 2 nuevos fondos: el aporte de gratuidad y la subvención escolar preferencial, incrementada en un 20% y dirigida a estudiantes de clase media. Con ello, el Estado llegará a duplicar los recursos con que cuentan hoy más del 50% de los y las estudiantes, siendo todos ellos destinados a mejorar la calidad de la educación. Otra gran cualidad de esta ley es que impide la cancelación de matrícula por rendimiento y la expulsión producto del mal rendimiento académico durante el año escolar. Esto ya que se entiende la educación como un derecho social y no como un privilegio por buen rendimiento. Durante este año, los esfuerzos se han puesto en la adaptación del sistema para su implementación a partir de marzo del año 2016. Para acompañar este proceso, se han puesto en marcha el programa de fortalecimiento de la educación pública, a través del cual el Estado ha comprometido cerca de 438 millones de dólares anuales de uso exclusivo para la educación pública hasta el año 2019, orientados a mejorar infraestructura, la innovación y tecnología, apoyo docente, programas deportivos y artísticos, entre otras medidas. Ahora, a propósito de la pregunta sobre las enfermeras en las escuelas para prevenir el suicidio adolescente, en el marco de este mismo programa y de la buena convivencia escolar, se están incorporando duplas de profesionales psicosociales en las escuelas que reciben subvención por parte del Estado, medida que se irá ampliando gradualmente para todas las escuelas del país. Una de las medidas más efectivas para erradicar la segregación en el sistema educacional desde el año 2014 ha sido la implementación del programa de acceso y acompañamiento efectivo a la educación superior, con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes más vulnerables. Mediante este programa, los y las estudiantes que aprueban satisfactoriamente
la etapa de preparación durante la educación secundaria que rinden la prueba de selección académica, sin importar el puntaje obtenido y que terminan en el 15% de mejor puntaje en el ranking de notas, tienen un cupo garantizado en las instituciones de educación superior que están bajo este convenio. Una vez que ingresen a la educación superior, seguirán siendo parte del programa, el que les entregará hasta por 3 años una intensa nivelación disciplinaria y un acompañamiento psicosocial que asegure su permanencia y titulación. Actualmente, de los 357 establecimientos educacionales, el 95,5% son públicos, a través de la ley de establecimientos educacionales que acceden a este programa, y a través de la ley de presupuesto del año en curso se asignaron a la implementación de este mismo programa un total de 10,5 millones de dólares. Respecto a medidas para mejorar la calidad de la educación, para este semestre está prevista la discusión del proyecto de ley que crea los nuevos servicios locales de educación, los cuales administrarán las escuelas públicas, que actualmente están bajo la administración de los municipios, con fuerte participación de las comunidades. Además, entregarán apoyo técnico, administrativo y financiero a las escuelas y liceos, considerando sus realidades regionales. Estos establecimientos educacionales serán de carácter público, descentralizados y dependerán del Ministerio de Educación. En relación a la educación parvularia pública, el Gobierno ha considerado fundamental el fortalecimiento de la institucionalidad para asegurar la calidad de los establecimientos, ordenando y haciendo más eficiente las funciones y atribuciones de las distintas instituciones involucradas en el funcionamiento de este nivel educativo. Con este objetivo, en abril de este año, se promulgó la ley que crea la Subsecretaría y la Intendencia de Educación Parvularia y la ya mencionada ley que crea la autorización y funcionamiento de jardines infantiles, lo que permitirá modernizar el sistema, avanzar en el acceso a la oferta pública y garantizar la calidad del primer nivel educacional. El número de aulas proyectadas financieramente para ser construidas durante el periodo 2015-2016 alcanza aproximadamente 1.500 nuevas aulas, lo que significa un aumento de cupos disponibles para 16.640 lactantes y 18.424 párvulos, sumando más de 35.000 nuevos cupos en total. Durante el periodo de transición hacia la nueva educación pública, se ha puesto en marcha un plan multidimensional de fortalecimiento de la educación pública, de inversión y apoyo incremental que involucra a toda la comunidad escolar. Sus acciones inmediatas, para las cuales se incorporaron por primera vez un total de 496 millones en el presupuesto, apuntan a hacer mejoras concretas en infraestructura, conectividad digital, talleres e implementos artísticos y deportivos, innovación pedagógica, desarrollo de capacidades docentes y directivas y apoyo a la participación y desarrollo estudiantil. Por su parte, el sistema de aseguramiento de la calidad, que está integrado por la Agencia de Calidad, el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, busca asegurar el acceso a una educación de calidad con equidad para todos los y las estudiantes, mediante el apoyo y orientación constante a los establecimientos, además de una evaluación que busca fortalecer sus capacidades institucionales y de autoevaluación, de manera de orientar los planes de mejoramiento educativo y promover la mejora continua de la calidad de la educación que ofrecen. Junto con ello, se deben contemplar, entre otros, los resultados educativos en relación con el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje y de los otros indicadores de calidad educativa. Durante el año 2014, la Agencia de Calidad se enfocó en el diagnóstico y la identificación de las necesidades de apoyo de todos los establecimientos del país. El año 2015, el trabajo se ha centrado en la orientación y apoyo para la mejora de la calidad, aumentando las visitas evaluativas a las escuelas y entregando información más completa y contextualizada de los resultados obtenidos por cada establecimiento. La interpretación de estos datos se realizará a través de una perspectiva pedagógica, dando cada vez más valor a las evaluaciones que realizan los propios profesores y promoviendo un uso correcto de las pruebas estandarizadas, las cuales actualmente ejercen mucha presión sobre el sistema escolar al generar una lógica de competencia entre establecimientos.
En relación a la pregunta sobre educación y pertenencia cultural, en Chile se ha desarrollado una política educacional hacia y con los pueblos originarios que comenzó incipientemente el año 1996 con proyectos de atención focalizados en escuelas insertas en territorios indígenas y que posteriormente ha crecido en cobertura e institucionalización dentro de la orgánica del Estado. Un hito muy importante lo constituye la incorporación del principio de interculturalidad y la promoción de las culturas y lenguas originarias en el sistema educativo en el marco de la Ley General de Educación. En el mismo año se promulga el Decreto 280 que crea la asignatura de lengua indígena en el currículum nacional que considera el aprendizaje de alguna de las 4 lenguas aún vigentes. En este contexto, el programa de educación intercultural bilingüe de este ministerio se ha reformulado con el objetivo de fortalecer e incorporar las lenguas, culturas, historias y cosmovisiones de los pueblos originarios en los procesos de mejora educativa de los establecimientos del país. Esta meta busca contribuir al desarrollo de una ciudadanía con competencias y prácticas interculturales que valore las culturas, lenguas y cosmovisiones de los pueblos originarios que habitan y han habitado el actual territorio del país. En pleno periodo de cambios estructurales del sistema educativo y en pos de avanzar al objetivo de incorporar políticas de educación intercultural para y con los pueblos originarios, se ha definido una estrategia al interior del programa y en coordinación con los otros equipos que impulsan iniciativas similares. Me es importante destacar un esfuerzo del Ministerio que, en colaboración con UNESCO, se encuentra desarrollando un proceso participativo con las comunidades educativas en la isla de Rapa Nui para elaborar un diagnóstico que permita construir una propuesta de revitalización lingüística y cultural en el ámbito escolar. En educación inicial, el número de establecimientos preescolares que se ha acogido al programa ha aumentado sistemáticamente. En el año 2007 se contaba con 20 jardines infantiles interculturales y el año 2014 estos se cuadruplicaron, o sea, aumentaron a 77. Así también, el presupuesto con que cuenta la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para la implementación de este programa ha aumentado significativamente. En el año 2009 alcanzó cerca de $440.000 y el año 2013 llegó a $711.000, lo que representa un aumento de casi el 62%. En el año 2007, la Junta de Jardines Infantiles y Corporación de Desarrollo Indígena firmaron un convenio que también comprometió acciones a favor del programa Interculturalidad en materias de educación. Respecto a la consulta realizada sobre educación especial, es importante aclarar que durante el año 2014, en el marco de la reforma, se modificaron los reglamentos de construcción de jardines infantiles y escuelas con nuevos estándares de inclusión. Una de las respuestas al desafío actual ha sido reforzar los proyectos de integración escolar, que son proyectos implementados voluntariamente dentro de los establecimientos educativos regulares y que se rigen por decreto supremo, donde se establecen criterios para la identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Allí también se regula el uso de recursos de la subvención de educación especial diferencial y establece orientaciones técnico-pedagógicas para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales con orientaciones inclusivas. Entre 2009 y 2013 se triplicó el número de alumnos y alumnas integradas al proyecto, alcanzando una cobertura de 210.000 estudiantes en 4.851 establecimientos. El mayor aumento se refiere a estudiantes con necesidades educativas transitorias, quienes anteriormente no recibían atención especializada. Gracias, Camila. En relación a niños migrantes y refugiados, primero va a hablar Andrea Elwin, representante del Ministerio del Interior, y después sobre la situación actual, nuestra embajadora Marta Mauras. Muy buenas tardes. Chile está consciente... Sí, lamento interrumpirlas, es solo para indicar que son las 4:30 y dentro de 5 minutos vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Gracias.
Chile está consciente del fenómeno de la migración que existe en nuestro país y que ha ido estableciendo la necesidad de modificar la legislación migratoria actual, razón por la cual desde el año pasado se está trabajando en un proyecto de ley que está próximo a ser enviado al Congreso Nacional y que recoge expresamente principios y derechos para los niños, niñas y adolescentes migrantes. En el intertanto, sin embargo, se han ido adoptando una serie de medidas para garantizar el acceso a la educación, salud y protección social. Desde el año 2014 se ha buscado revitalizar las iniciativas vigentes, generando espacios de interlocución con los municipios para que sea en los territorios locales donde se despliegue la oferta pública y los usuarios tengan un mejor acceso a los servicios. En educación se ha regularizado la situación de residencia de todo niño que se encuentre matriculado en un establecimiento educacional reconocido por el Estado. Y se ha asegurado el acceso a la educación preescolar para niños y niñas inmigrantes y refugiados, mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En materia de salud, con miras a desarrollar una política de salud de inmigrantes, se ha implementado programas pilotos de salud de inmigrantes hasta el momento en 5 comunas del país, que ha permitido formular una política de salud e inmigraciones, identificando y permitiendo intervenir en sus principales barreras de acceso a salud y pertinencia a la atención. Asimismo, se está trabajando en actualizar la normativa de salud sobre acceso a la atención a personas en situación migratoria no regulada, teniendo como grupos prioritarios a mujeres embarazadas hasta el año de nacimiento del hijo o hija, los menores de 18 años y la atención de urgencia. Por otra parte, y tal como lo manifestó la jefa de delegación esta mañana, especial preocupación tiene el Estado por la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Chile, cuyos padres se encuentran en situación migratoria irregular. Para lo cual, el actual gobierno, y siguiendo la jurisprudencia de los propios tribunales de justicia y los tratados internacionales, ha emitido instructivos para generar una interpretación restrictiva del concepto de extranjero transeúnte, definiéndolo como aquel que no tiene ánimo de residencia en el territorio nacional, es decir, aquel que tiene la calidad migratoria de turista o tripulante, y no al que se encuentre en situación migratoria irregular. Así, el Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, junto al Servicio de Registro Civil e Identificación, para efectos de la aplicación de dicho criterio de manera uniforme, han dictado una resolución en marzo del presente año, a través de la cual se instruyó sobre este nuevo criterio aplicable a lo largo de todo el país. Ahora bien, no obstante lo anterior, los padres de un menor inscrito como hijo extranjero transeúnte podrá siempre solicitar una declaración de nacionalidad ante el Departamento de Extranjería e Inmigración. Por otra parte, haciéndonos cargo de un tema de alta sensibilidad y una sensibilidad especial que también tiene el Estado de Chile con la situación de los refugiados y la condición de vulnerabilidad en la cual ellos se pudieran encontrar, se ha diseñado un sistema integral de reconocimiento y acompañamiento a partir de la Ley 20.430 del año 2010. Así, en el año 2014, el Servicio Nacional de Menores, junto al Ministerio del Interior, firmaron un convenio que aprobó un protocolo relativo a solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de niños, niñas y adolescentes. Este convenio contempla las diversas situaciones en que se puedan encontrar estos niños al momento de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y los pasos a seguir para asegurar la debida protección de sus derechos por medio de una atención especializada. Convenio que complementa materias tratadas en un acuerdo anterior del año 2009. Por otra parte, el Ministerio del Interior cuenta con el Programa de Asistencia Humanitaria para Refugiados y Solicitantes de Refugio, que entre otras cosas incluye aportes monetarios para ítems de subsistencia y vivienda, llegando a incluir una cobertura especial para salud, empleo y aprendizaje del idioma para favorecer la reinserción. Existe también un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Fondo Nacional de Salud, a través del cual, complementando la Ley 20.430, se garantiza a todos los niños extranjeros menores de 18 años
acceder en igualdad de condiciones con los niños chilenos a los sistemas de salud de nuestro país. Y un convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, mediante el cual los niños solicitantes de asilo son admitidos en los establecimientos educacionales como alumnos regulares y con matrícula permanente, de tal manera de garantizarles a ellos también derecho a educación, salud, vivienda y otros sistemas básicos para sobrevivir. Muchas gracias. Rápidamente, señor presidente, señora presidenta, solo para contestar a la pregunta que nos hiciera anteriormente la señora Sharif respecto de si en Chile se contempla de alguna manera alguna acción respecto de la situación actual de los refugiados, particularmente los refugiados sirios en el mundo y en Europa en particular. Y quisiera decirle que muy recientemente, de hecho hace menos de 10 días, en ocasión de la visita a Chile del director general de la Organización Internacional de Migraciones, la presidenta y el propio ministro de Relaciones Exteriores anunciaron la intención de estudiar el reasentamiento o refugio de familias, de un cierto número de familias sirias. Y esto está inspirado no solo por un principio de solidaridad que siempre ha inspirado al Estado chileno, sino además basado en una experiencia muy concreta y bien sucedida de reasentamiento de refugiados palestinos que se hiciera hace algún tiempo atrás en Chile y que ha culminado finalmente en que hace pocos días se le otorgara la Carta de Ciudadanía a los miembros de aquellas familias que fueron reasentadas en Chile. En consecuencia, tenemos una experiencia exitosa, pequeña pero exitosa, pero que sin embargo también nos indica, y eso lo dijo la señora presidenta, perdón, le cambié el nombre, señora Aldoseri, y por eso indica que este tipo de experiencias y de proyectos tienen que ser tratados con sumo cuidado, con gradualidad, con consulta con las comunidades que podrían ser las comunidades de acogida de esas familias y en atención al objetivo central del Estado chileno y del gobierno actual, que es el de la inclusión. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias. 10 minutos de pausa. Volvamos aquí, por favor, a las 5 menos 10 exactamente. Gracias.